Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ese es nuestro saludo pascual. Normalmente siempre digo un saludo en el nombre del Señor, pero esta vez, Pepe, porque estamos en plena Pascua, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y nosotros con Él. Y nosotros con Él. Me gustó esa añadidura. Bueno, llegó el día tan esperado. Ustedes saben con cuánta anticipación, con cuánto anhelo estábamos queriendo tener aquí, ni más ni menos que a mi querido tocayo, me refiero a tocayo porque es Pepe, también José, y paisano mexicano, José Pepe Prado. Pepe, muchísimas gracias por haber sacado de tu apretadísima agenda este ratito para estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. No, es que la saqué, la preparé con mucho gusto y estoy muy contento de poder estar aquí contigo, porque aparte de que nos llamamos igual, somos mexicanos, somos gemelos también. Es cierto. Nacimos a la nueva vida en la misma época. En el 72. 72, allá Sí. en el Altillo, en México, En nuestro Coyoacán. querido México. Así es. Así es. Vamos a hablar largo y tendido con Pepe, pero vamos a ponernos en manos del Señor. Y para no buscar una oración que quizá usted no conozca, voy a usar una que espero que todo el mundo conocemos, que es la oración que Jesús nos enseñó. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos entonces en las manos de Dios a través del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues ahora sí, estamos preparados ya para entrar en materia. Hace mucho tiempo yo tenía la gran ilusión de poder algún día contar con la presencia de Pepe Prado. Y lo que voy a decir no es porque esté aquí presente en Cuba y en Miami, decimos que no quiero dar guataqueo, no se trata aquí de guataquear a mi querido tocayo, sino hablar la verdad. Yo tengo una gran admiración por este hombre, porque para mí ha sido como un faro, una luz que siempre he seguido desde hace muchos años, Pepe, sobre todo en este llamado que tenemos todos los bautizados a la evangelización. Y Pepe ha sido una inspiración para mí y para, yo puedo decir, para millones de personas. Él fue un pionero y sigue siendo un pionero en cuanto a despertar en la Iglesia Católica, especialmente en el mundo de habla hispana, pues ese llamado que tenemos, Mateo, Marcos, ir por todo el mundo. Y Pepe desde hace muchos años tomó esa estafeta, por llamarlo así, que se la dejó Pablo, el gran evangelizador, y nos ha inspirado por muchísimos lugares de este mundo. Tengo entendido que hoy día hay escuelas o estás trabajando en 60 y pico países. Así que saquen su cuenta. Toda América está incluida ahí y otros muchos países del mundo de los cuales vamos a hablar. Así que qué bueno que tenemos a Pepe, porque de verdad creo que en este día usted va a recibir la inspiración, si aún no la ha recibido, la inspiración de que hay que cumplir con la gran comisión y no quedarnos en la gran omisión. Por cierto, para que ya de una vez no se me quede por ahí, le voy a dar desde ahora mismo las intenciones del Santo Padre para el mes de mayo. Ya estamos a la vuelta de la esquina y luego hay gente que me dice, yo no sé por qué orar. ¿Quiere las intenciones? Aquí van rapidito. Papel y lápiz, o si no, memorícelas. La general, que quienes administran la justicia actúen siempre con integridad y recta conciencia. Aquí hace falta muchos milagros, ¿verdad? Porque generalmente los que administran la justicia jalan para su propio molino. Pero en fin, vamos a orar para quienes administran la justicia actúen siempre con integridad y recta conciencia. La misionera. Esta aquí es importantísima. Que los seminarios, especialmente los que se encuentran en iglesias de misión, formen pastores según el corazón de Cristo, dedicados por entero al anuncio del Evangelio. De esto vamos a hablar, Pepe. Para que de los seminarios salgan sacerdotes que huelan a oveja. Estoy usando palabras de nuestro Papa Francisco. ¿Ya las tiene? Si no las tiene, voy a ver si en otro momento se las ponemos allá en la página web. Pero bien, vamos a entrar en materia. Pepe, yo te conozco. Ya tú mencionaste que somos prácticamente de la misma hornada de allá de la evangelización en el año 72 en México. Pero háblanos un poco de Pepe. ¿Dónde naces, Pepe? Cuéntanos un poquito de Pepe Prado.
Pepe, mira, soy hijo de una familia muy numerosa, 14 hermanos somos, mis papás muy cristianos, mi papá estuvo en la cristiada, entonces fue un hombre de fe muy recio que tuvo que defender su fe con arriesgando su vida. Mi mamá, una mujer muy inteligente. Vivimos en Morelia, nacimos ahí todos nosotros. Yo soy el sexto del mero sándwich en medio. Y desde chico yo tenía la idea de ser misionero. Recuerdo que en mi primera comunión yo pedí a Dios ser misionero. No sabía ni dónde, bueno, me imaginaba que los misioneros solo están en África, así que yo soñaba por aquellas latitudes. Después yo entré en un seminario, que doy gracias a Dios, con los misioneros del Espíritu Santo, que me dieron mucha riqueza, de una manera muy especial el Padre Salvador Carrillo, que fue mi maestro de Biblia, que me hizo amar y conocer la palabra de Dios, y fue el tesoro más grande que yo recibí ahí con ellos. Pero un día me di cuenta que ese no era mi camino, que yo no había sido llamado para andar impartiendo sacramentos muy válidos y muy importantes, pero que mi misión era proclamar la palabra de Dios. Entonces yo digo que yo no me salí del seminario porque no me sintiera llamado al sacerdocio. No, yo me sentí llamado a ser laico y como laico evangelizar. Unos años después me caso con Susana en Caná de Galilea y comenzamos la escuela de evangelización para formar nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. Déjame nada más regreso un pelito porque aquí hay un punto muy curioso. Se casaron, o sea, el sacramento lo recibieron en Caná de Galilea, allá en Tierra Santa. Sí. No en una parroquia que se llama Caná de Galilea. No. En la misma allá Caná. en Caná de Galilea, y hay que ser claros, porque una vez alguien me dijo que si yo me había casado en Getsemaní. No, fue en Caná de Galilea. Pedimos al Señor que transformara el agua en vino, pero esa agua no tenía mucha fe y no se transformó. Pero sí tenemos el vino nuevo de la alegría de servir al Señor, Pepe. Ajá. En eso estamos los dos comprometidos. Yo sé. Tenemos 4 hijos, una bellísima nieta, Sara, y estamos consagrados, más que dedicados, consagrados a la palabra de Dios, a proclamarla, a enseñarla a otros y que esos a su vez lo transmitan. Una pregunta, ¿Susana nos está viendo en este momento? Yo creo que sí, espero que sí. Susi, un besote para ti, te conozco muy bien y gracias por prestarnos a Pepe este ratito, así que te queremos mucho, Susi. Oye, una pregunta solamente. Sí. ¿Cuántos años tienen de casados ustedes? ¿Ya 33 años. 33. Y nos vamos a celebrar el día 10 de mayo a Caná de Galilea. Ah, Sí. qué bien, Pepe. Y vamos ahora, retrocediendo un poquito. ¿A qué edad tú sales del seminario y decides entonces que tu llamado es a la vida laical? 24 años. 24. Unos 24 años. En esa época también tengo un encuentro personal con Jesús, porque mi vida era muy tradicional, muy formalista, legalista, ritualista. Yo digo que tenía 0 calorías. Ajá. Todas las cualidades de un refresco, de un refrigerante, pero con 0 calorías. Oye, pero No tenía entusiasmo. entonces tú eres protestante. No porque tenía alegría. eso del encuentro personal con Jesús, Pepe, como que en los círculos católicos hace 20 y pico años, como que eso no sonaba mucho Antes católico. no sonaba, Pepe, antes no sonaba y parecía protestante, sí. Pero yo creo que si es protestante o no, a mí no me importa. Es Claro. paulino. Exacto. San Pablo habla 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles de su encuentro personal con Jesús vivo, que dice él, me amó y se entregó por mí. Y ahora el Papa está hablando muy seguidamente de ese encuentro con Jesús, de esa experiencia con Jesús vivo. Fíjense, El Papa creo que no es protestante. Para que estés tranquilo y veas que no eres protestante, el Papa ayer, en el rezo del Regina Coeli, dijo lo siguiente: cada cristiano, usted es cristiano, oiga, ponga los oídos abiertos. Cada cristiano, cada uno de nosotros está llamado a recibir la palabra de Dios, recibir a Jesús dentro de sí y después llevarlo a otros, que es lo que tú empezaste a hacer desde ese encuentro con Jesús. Desde entonces. Palabras del Papa Francisco el día de ayer. Así que más claro no canta un gallo. Tu experiencia fue válida, perfectamente. Pues fue eso, pero bien pronto yo me di cuenta que no basta evangelizar. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33, dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder.
Yo dije, no basta evangelizar. No basta evangelizar con poder, hay que evangelizar con gran poder. Yo evangelizo con poder cuando formo a otros que a su vez evangelicen. Pero si formo formadores, estamos evangelizando con gran poder. Entonces, con ese factor multiplicador y esa cascada en cadena, fue como nacieron las escuelas de evangelización San Andrés. ¿Que sabes por qué se llama San Andrés? Porque Andrés fue a buscar a Pedro en cuanto tuvo su encuentro, no antes, porque antes era discípulo de Juan Bautista. Correcto. Y no fue a buscarlo. No estaba convencido. Pero cuando se convenció aquella tarde a las 4, al día siguiente se levanta temprano, va a buscar a su hermano Simón y se lo lleva a Jesús. Estaba convencido. El convencido convence. Y entonces la escuela se llama San Andrés porque buscamos Pedros que sirvan, que amen, que prediquen a Jesús más y mejor que nosotros mismos. Y hemos encontrado muchos. ¿Cuál es mi mayor alegría? Encontrar otros evangelizadores que prediquen, que amen, que sirvan a Jesús mejor que yo mismo. Yo soy un pecador, igual que tú. Qué bueno que lo dijiste. Pero porque hay un pecado que no tengo. Envidia de un evangelizador. Correcto. Me siento orgulloso, feliz. Máximo si ha sido formado en San Andrés. Me siento muy feliz, Pepe. No tengo ninguna envidia, al contrario. Soy feliz cuando hay otros Simones, Pedros, que sirven y aman a Jesús más que yo mismo. Déjame entonces retroceder un poquito para que la gente te vaya ubicando muy bien. Dejas el seminario, sientes que tu llamado es a la vida laical, como un católico laico, contraes nupcias, y entonces empiezas a desarrollar, no solamente como tú lo has dicho, tú en lo particular como llanero solitario, sino empiezas a tener esta visión. ¿Qué es lo que te inspira a las escuelas, San Andrés? ¿Cómo nace esa idea en Pepe Prado? Nació inspirado en la palabra. Todo lo que yo tengo está basado y parte de la palabra de Dios. Cuando Pablo ya viejo, ya ve el final de su carrera cercano, y mirando hacia el futuro se pregunta, ¿y después qué? Y entonces le escribe una carta a su discípulo Timoteo y le dice, y tú, hijo mío, cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. En cadena. Yo te formo a ti, Timoteo, para que tú formes a otros que formen a otros. Y esa es la escuela. No es un edificio de escuela, es una visión. Correcto. Formar formadores para que no corramos tanto los evangelizadores y nos dé un ataque al corazón, de que no nos bajamos de un avión cuando nos subimos a otro. No, para que corra la palabra. Eso es lo importante, que corra la palabra. ¿Cómo? Formando evangelizadores y mejor, formando formadores de evangelizadores. O sea que la visión que el Señor te puso, porque todos reconocemos, Pepe, que tú tuviste una visión de la cual muchos nos hemos beneficiado y apropiado. Tú me diste a mí, me recuerdo muy bien, me diste el right to copy, no copyright, sino cuando llevaron la escuela ustedes a Miami, me dijiste, ahora ustedes háganla, desháganla, acóplenla, tienen el right to copy, cópienla y multiplíquenla. Me encantó eso, que tú no tenías esa exclusiva. No. Pero fue muy interesante porque, Pepe, algo que fue pionero en ti es lo que tú acabas de mencionar, que ojalá lo entiendan bien. Tú no sentiste solamente el llamado de llevar la palabra, que es el mandato que todo bautizado tenemos, sino para ti fue como, yo tengo que esto multiplicarlo. Y me imagino que en esos años fue un llamado que quizás no encontraste mucha apertura en la iglesia, porque era algo nuevo, Pepe. Estamos hablando de hace 30 años, cosas por ahí. Sí, claro, ya. la evangelización siempre ha sido parte de la iglesia, pero ¿qué pasó cuando tú empiezas a desarrollar escuelas? ¿Qué encontraste? La visión se fue desarrollando poco a poco. Yo no tuve la visión al principio completa, Claro. sino en el camino se fue agrandando y profundizando esa visión. Y sí llegó el momento en el que yo dije, ¿cuál es mi prioridad de acuerdo a la necesidad más grande que tiene mi iglesia, el mundo de hoy? Evangelización. Pero no basta que yo evangelice. ¿A cuántos puedo llegar? Incluso en este programa estamos llegando a millones de personas. Pero no basta. El amor de Cristo, dice San Pablo, nos compele, nos impulsa a ir muchísimo más allá. Y entonces fue cuando yo dije, tengo que formar a otros que continúen con la antorcha y vayan más rápido y por todo el mundo. Ese fue el inicio de estas escuelas de evangelización que han definido ya la prioridad pastoral de mi vida y estoy feliz con ello.
Pero es muy interesante, Pepe, porque formar a otros, no solamente los formaste para que ellos evangelicen, sino para que ellos sean formadores, de otros formadores, que de ahí vaya brotando la evangelización. Es lo que llamamos el factor multiplicador. Correcto. La famosa X, que por cierto es la cruz de San Andrés. ¿Por qué? Porque evangelizar cuesta la vida. En el buen sentido de la palabra, no hablo de sacrificio. Eso viene por sí mismo, pero es la emoción de entregar tu vida por algo que vale la pena. Correcto. Y vale la pena. ¿A qué sacerdote fue el que te dijo que lo hicieras o qué obispo fue el que te dijo, Pepe, mira, te voy a dar permiso para que hagas? ¿Anduviste pidiendo permisos por ahí? Pepe, te digo, estás metiendo en terrenos peligrosos. No, pero déjame tomar palabras del Papa Francisco. Oigan lo que dijo el Papa Francisco para que vean por qué le hago esta pregunta. Dice el Papa Francisco, estoy pensando en nosotros los bautizados. ¿Usted está bautizado? Va para usted esto. ¿Creemos en esto, que el bautismo basta y que es suficiente para evangelizar? ¿O esperamos que el sacerdote nos lo diga o que el obispo nos lo diga? De ahí viene mi pregunta. Pues ahí te voy. Mi carisma y mi distintivo no es la obediencia. Nunca ha sido. Ha sido la osadía, el ir adelante. Yo por mi bautismo y más después por mi confirmación recibí el mandato de Jesús de evangelizar. Exacto. Yo no tenía que pedir permiso. Yo comencé a hacerlo. Y entonces una vez que nació el niño, la escuela, se la presenté al obispo. Al inicio el obispo, no voy a decirte dónde, me bendijo, dijo que está bien, sigue adelante con esa locura. Otra de las tuyas me dijo, me dejó. Y un día que me cierran la escuela. ¿Y sabes por qué? Porque evangelizábamos en las calles, en las plazas, porque íbamos de casa a casa y nos dijeron que eso era protestante. Sí, sí. Yo dije, Pablo sería protestante porque Pablo hizo eso. Claro. Y cerraron la escuela un año. Bueno, yo ahí sí no tuve otra cosa más que, está bien. Claro. ¿Y qué crees? Al año que se muere el obispo y que se muere su decreto, y yo volví a comenzar. Y el próximo obispo que llegó ya me bendijo, me aprobó, me dio una carta y yo seguí adelante. Yo creo que hay que ser osados. Los obispos cuando ven una obra que está dando fruto no se van a cerrar. Ajá. Y esa ha sido mi experiencia. Yo he sentido mucho apoyo de muchos obispos. Yo digo que mis mejores amigos son obispos y mis mejores enemigos también, que me han dado oportunidad de evangelizar en la iglesia y como iglesia. Ajá. Ahí estoy, Pepe. Ajá. Te hice la pregunta porque, Pepe, creo que tú también conocemos a muchos católicos que no se atreven, no creen que si no nace esta iniciativa, vamos a llamarlo, de arriba hacia abajo, no hay nada que hacer. Y yo pienso que en este momento, de nuestra Iglesia Católica, los laicos desde Vaticano II tenemos como que despertar y saber que somos parte de la misión de la Iglesia. Claro. Y que dentro de lo que es el contexto de Iglesia, tenemos que ser, tú lo dijiste una palabra que me gusta, osados, ser agresivos en cierta manera, en el buen sentido de la palabra, pero esta es una misión que tenemos que cumplir todos los bautizados. O sea que no estamos sacando aquí una cosa, no estamos clericalizándonos, haciendo cosas que le correspondan solamente a la jerarquía. Claro que no. Es para todo bautizado el que tenemos que cumplir con la gran misión de ser portavoces, ser heraldos del Evangelio. Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi, su sueño, su ideal era una iglesia evangelizada y evangelizadora. ¿Y quién es iglesia? Ajá. Nosotros somos iglesia. Entonces nosotros evangelizados, y eso es primero, vamos a tener que ser evangelizadores necesariamente. El evangelizador no puede dejar de hablar de aquello que ha visto y oído. Si es que realmente ha sido evangelizado. Claro. ¿Saben qué documento acaba de mencionar Pepe? Por si ustedes no lo saben y no lo tienen, no puede pasar esta semana sin que lo adquieran. Evangelii Nuntiandi, un documento del año 75, Pablo VI. Esto es la carta magna, en este momento podemos llamar de la evangelización. Y les quiero leer solamente una frase para ustedes, el número 14. Oiga esto, ¿están preparados? Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. ¿Usted es iglesia? No me diga que usted no es. Si usted es bautizado, usted es iglesia. Esto es para usted. ¿Te lo puedo leer en otro sentido? A ver. La iglesia vive para evangelizar. Ajá. Y si no evangeliza, no es iglesia.
Llámale sociedad, llámale grupo, Ajá. llámale organización no lucrativa, como ha llamado el Papa hace poco. No, pero si es iglesia, evangeliza. Y si no evangeliza, no es iglesia. Les leo otra frase del Papa Francisco, y él no ha visto este programa, conste. Él va por esta línea desde hace muchos años como cardenal allá en Argentina. Otra frase, fíjense aquí cómo va en consonancia con lo que acabamos de leer aquí en Evangelii Nuntiandi. La iglesia de puertas abiertas, no solo para recibir, sino fundamentalmente para salir y llenar de evangelio las calles y la vida de los hombres de nuestro tiempo. Y ahora escuchen esto. Si la iglesia permanece encerrada en sí misma, autorreferencial, envejece. Entre una iglesia accidentada que sale a la calle y una iglesia enferma de autorreferencialidad, no tengo ninguna duda, prefiero la primera. ¿A usted le gusta el Papa Francisco? Yo encontré ahora en España, que estuve recientemente, Pepe, todo el mundo está fascinado con el Papa Francisco. Ahora, ¿de qué le gusta? ¿Que sonríe mucho? ¿Alguna de estas cosas? Si a usted le gusta el Papa, haga lo que el Papa dice. Y aquí dice, prefiero la primera. Usted escoja qué iglesia quiere ser. La iglesia que está encerradita en sí misma, que va a envejecer y se va a morir, o la iglesia que accidentada, vamos a llenar las plazas. Que hay riesgos. Son palabras del Papa Francisco. Hay riesgos. Hay Y riesgos. Jesús los corrió, y Pablo los corrió, y Pedro. Ajá. Es normal. Oye, a ti no te he preguntado, a otra gente le he preguntado, ¿qué es lo que más te gusta del Papa Francisco, Pepe Prado? Wow. Sus frases son muy valientes, muy proféticas. Está rompiendo esquemas, paradigmas. Está comenzando a renovar la curia romana, lo cual es una tarea, es un milagro. Pero lo que más me gusta es que sonríe. ¿Y sabes por qué? Porque sin duda que recibió toda la herencia de esa situación de crisis que vive la iglesia y sigue sonriendo. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre encontró el tesoro escondido. Y aquel que encuentra el tesoro escondido está feliz en medio de crisis, de túneles, de situaciones conflictivas. Y este hombre nos está dando la sonrisa para decirnos, aún en las dificultades, si tú encontraste el tesoro, tú puedes ser feliz. Entonces, tu diagnóstico es que hasta hace unos días, Cardenal Bergoglio ya tuvo este encuentro personal profundo con Ya Cristo lo y esto tenía. lo refleja. Yo creo que ya lo tenía desde hace tiempo, desde que estaba en Buenos Aires. Yo conozco algunas de sus escritos desde entonces, algunas de sus anécdotas, ya las conozco. Y ya viene marcado él desde hace mucho tiempo con esta experiencia cristocéntrica. En un discurso de hace una semana dijo, solo Cristo salva. Bien riesgoso, porque entonces, ¿qué nos salva? No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Si solo Cristo salva, no hay otro. Si solo Cristo salva, no me salvo por mí mismo. Él mismo lo dijo. No me salvo por una acción, por una devoción, por un acto de piedad. Es fuerte. Es más, ni por algún artículo religioso, Pepe. Es muy riesgoso lo que el Papa está diciendo, pero es muy valiente, porque este Papa es cristocéntrico. Solo Jesús salva. Fíjense, Hechos 4:2. mantengan este comentario de Pepe, porque es muy interesante. Mire, ahora cada vez que usted ve una fotografía o un video del Papa Francisco, efectivamente, usted lo va a ver siempre con una sonrisa. Ahora, no se quede solamente con la parte externa, que eso sea un recordatorio para todos nosotros. Este hombre tiene la alegría, el gozo de tener a Cristo en su vida. Por eso lo refleja sin tener que decir palabras. Y está obsesionado por Jesús. Sí. Está obsesionado por Jesús. Ajá. Incluso ha dicho de esa iglesia replegada sobre sí misma, que se ve a sí misma, que se predica a sí misma. Dice que es como la mujer encorvada, que hay que levantarse para anunciar a Jesús. Y que ese Jesús que toca la puerta para dejarnos entrar, la está tocando para salir e ir a evangelizar. Qué precioso. Y ya que estoy de preguntón, ahora te voy a hacer la otra pregunta. ¿Y qué es lo que no te gusta del Papa Francisco? ¿Qué no me gusta? Mira, no me gusta que tiene 76 años ya. Yo quisiera que tuviera unos 65. ¿Qué era lo que estábamos esperando? Por eso es mi edad, es mi edad, sí. Ah. Me gustaría que tuviera 65, pero Dios sabe, Dios es el Señor del tiempo. Ajá. Y tengo un miedo, Pepe, que con este Papa que de veras está buscando una renovación, una reforma en serio en la iglesia,
va a venir una contrarreforma de algunos que no van a querer caminar en esta barca, que no van a querer ir en este ritmo, en esta visión tan profética del Papa Francisco, y que se van a replegar, que se van a ir mucho más atrás de donde están todavía, y se va a ver como más legalista, moralista, ritualista, muchos aspectos de la iglesia. ¿Por qué? Porque este hombre va muy, muy adelante. Espero que vayamos a su ritmo también. Estoy de acuerdo. Es difícil entrar en ya los manejos internos de cómo las cosas funcionan a ese nivel de la curia romana y demás, pero algo que creo que él trae muy claro es, tú mencionaste una cosa de la curia romana y no es ningún secreto, esto creo que lo podemos leer claramente lo que está produciendo. Él quiere traer una curia romana mucho más representativa de toda la iglesia y menos romana, menos italiana, si lo podemos llamar así, me parece, Pepe. Más que eso, muy pastoral. Y más pastoral. Que no sea más solamente administrativa del Estado Vaticano, sino que sea la fuente de la pastoral de toda la iglesia. Esa visión es profética. No quiero ser yo ofensivo, pero me parece a mí que hasta este momento nos encontramos con una curia romana muy burocrática, donde todo era a base de papeleos, de un proceso de oficinas. Prefabricado. Prefabricado, tú lo has dicho, sí. Exacto. Y creo que lo que Francisco está buscando, tú lo has dicho, es una curia más pastoral, que huelan a oveja. Y que dijo que no domestiquen al Espíritu Santo. Lo dijo él. Sí. Bueno, si no le gustó la frase, reclámenle a Francisco. Son muchas frases que tenemos acá que él ha dicho. Es un hombre especial. De veras, yo digo, el Espíritu Santo estuvo en ese cónclave. Pepe, ustedes son testigos. La sorpresa que nos llevamos todos, ¿verdad? Ustedes y todos nos llevamos una sorpresa cuando se abre ese balcón y nos anuncian a ni más ni menos que Jorge Bergoglio. Todo el mundo dijimos, pero él no estaba en la lista de los que todo el mundo pensábamos. El Espíritu Santo va mucho más allá. Pero ¿estás de acuerdo conmigo, Pepe, que es el hombre en este instante, el hombre exacto que Dios necesita para la iglesia en este y para el mundo? Exactamente, yo sí lo creo. Ajá. Tengo mucha esperanza en ello. Ajá. Entonces, si se produce que no va a ser una cosa de un día, no va a venir con una varita mágica y va a cambiar la curia romana en una semana ni en dos, va a haber roces, seguramente, que es lo que tú mencionas, ¿no? Pero yo creo, Pepe, de que sí tenemos en este momento que abrirnos a una nueva esperanza en la iglesia. Creo que habíamos caído un poco en un temor de que el Titanic se estaba hundiendo, de que veíamos las cosas así realmente en una situación muy, muy, muy difícil. El mundo, la prensa contra la iglesia, contra toda la situación que es real, la pedofilia que se ha dado, los ataques contra que si la banca vaticana, cuánta cosa. Y vuelvo a España. A mí me dejó asombrado, Pepe, que en España que se dedicaban a hacer trizas a Benedicto y a la iglesia, los artículos que he leído están encantados con Francisco, están riendo, no riéndole, no es esa la palabra, pero como que hay una luna de miel, hay una expectativa hacia este hombre, como que hay, ¿qué va a pasar con este papa, verdad? ¿Tú crees que realmente estamos en un kairos? Yo lo creo definitivamente y que es una esperanza para el mundo, para la iglesia, para nosotros, este hombre profético. Sí. Tenemos que ir a unos mensajes. Es un tesoro lo que tenemos este día aquí con mi querido compadre, tocayo y hermano en Cristo, Pepe Prado. Tenemos que ir a estos mensajes, así es la cosa, pero voy a volver con ustedes en un par de minutos, así que no tiene permiso de ir a ningún lado, no se me mueva de ahí. Como decimos en México, engarrótese, ahí volvemos enseguida.
Aquí estamos con mi querido amigo, hermano en Cristo, Pepe Prado. Hay un documento que no voy a leer, ni mucho menos. Es una carta que el Papa Francisco dirigió a la 105 Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina. Y quiero solamente tomar algo que creo que vale la pena que anotemos o apuntemos, porque va en la línea de esto que estamos hablando, de formar evangelizadores para la nueva evangelización y formar formadores. Y es que el Papa les pide a la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual él fue parte obviamente, que tengan muy en cuenta el documento de Aparecida. Lo traigo a colación, Pepe, porque me he encontrado con gran tristeza que una gran cantidad de personas, incluso lo voy a decir, sacerdotes, a los cuales yo les hablo y les pregunto de Aparecida, hay algunos que me dicen, ¿es un espanto la Aparecida, la Llorona, o de qué me estás hablando? El documento de Aparecida. Pepe, esbózanos, dinos rápidamente, ¿cuándo y por qué y de dónde aparece este documento de Aparecida, del cual vamos a tocar algún punto? Bien, mira, el episcopado latinoamericano y ahora del Caribe también, cada 10 años se está haciendo una reunión para adaptarse al día de hoy. Y Aparecida tiene como una visión hacia afuera, hacia la misión, hacia la evangelización. Y conste que el cardenal Bergoglio era el redactor de Aparecida. Entonces él lo tiene dentro de sí y él lo conoce perfectamente. Y sí es cierto, Pepe, que muchos no conocen Aparecida, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es lo que me da a mí más tristeza? Ya hay muchos más que no conocen la palabra de Dios. Oh, definitivo. Aparecida trata de actualizar el mensaje evangélico, pero hay que ir a la fuente. ¿Cómo podemos comprender Aparecida si no leemos, si no vivimos el evangelio, si no estamos enamorados de la palabra de Dios? Y para mí, que la gran vacío que hay en mi iglesia católica es la ausencia de la palabra de Dios. En la pastoral, en las homilías, en los grupos, en todas partes, en los sínodos, en documentos oficiales de la iglesia. Qué poco se usa la palabra de Dios. A mí me duele en mi corazón cuando veo esa gran ausencia, Pepe. Y esta es nuestra fuerza, la palabra de Dios. Sí. Dice San Pablo en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del evangelio, que es dinamis. Dinamis, dinamita. Dinamita, fuerza, que poder. Es dinamis para la salvación de todo el que cree. Y más adelante en 1 Corintios 1:21 dice, mira, parece que sí uso bastante esta Biblia. Yo estaba viéndola y estaba yo pensando al final hacer una colecta para regalarte una nueva, pero... No, ya no la cambio. No, yo sé que esa es tu Biblia, que la tienes amaestrada. Ya te dice, quiso Dios salvar a los hombres mediante el anuncio del querigma. 1 Corintios 1:21. Y uso la palabra querigmatos. Querigmatos. O sea, es el anuncio explícito del querigma de Jesús por donde Dios quiso salvar a los creyentes. Y esto está tan ausente todavía en mi iglesia católica. Me duele. Pero siento que al mismo tiempo un desafío y que esa es nuestra misión hoy, más que nunca, estar enamorados y fascinados de tal manera de Jesús que no queramos predicar otra cosa que a Jesús y que nos llene de tal manera que lo demos a los demás. Yo te traía a colación Aparecida, Pepe, porque este documento es el Plan Continental. No solamente fue un documento para los brasileiros, sino fue firmado por todos los obispos, entregado por el Papa Benedicto, y es el Plan Continental para la evangelización en América Latina. Y yo me uno a tu tristeza de ver de que si nosotros tenemos un plan tan maravillosamente, porque ese documento está inspirado por Dios, que no lo estemos poniendo. Y yo sé de mucha gente que dice, no sé qué hacer. Yo sé de párrocos que dicen, no sé por dónde ir, no sé. Bueno, si no sabe es porque no se ha tomado la molestia de ir a este documento que nos lleva a lo que tú dices, Pepe, que nos lleva a la fuente, que es la palabra de Dios. Pepe, discúlpame, yo soy un poco crítico. La evangelización de nuestro mundo no va a venir por un documento, no va a venir por decreto, ni siquiera porque nos motiven a salir y hacerlo. No. Estaba viendo, antes de que me hicieras tú esa pregunta, el relato de la curación de aquel sordomudo, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que Jesús le dijo Efetá, Efetá, y le prohibió, no se lo digas a nadie. ¿Y qué hizo?
Salir a correr No a anunciarlo, pudo. no pudo quedarse No callado. pudo. En primer lugar, estaba estrenado por primera vez la lengua. Por primera vez podía hablar. ¿Tú crees que iba a dejar de hablar de lo que le había pasado? Imposible. Andrés, cuando encuentra a Jesús aquella tarde en el desierto, al día siguiente va a buscar a su hermano Simón. Saulo de Tarso, apenas tiene su Damasco, al día siguiente va a la sinagoga para anunciar a Jesús. ¿Sí? Entonces es natural evangelizar cuando tú estás evangelizado. Y yo les decía una cosa a mis obispos en el sínodo, que fue fuerte. Porque hay muchos hermanos no católicos, cristianos, que respeto mucho y quiero mucho, son mis hermanos. Decía el cardenal Bergoglio hace poco, decía, yo creo que la iglesia es una, dividida, pero es una, la iglesia de Jesús. Y yo les decía a mis hermanos obispos que yo no creo en la crítica que nos hacen los cristianos evangélicos o protestantes, que la iglesia católica no evangeliza. Para mí ese no es el problema. Para mí el problema de mi iglesia católica es que evangelizan los que no están evangelizados. Y entonces solo hacen propaganda, solamente vacunan. ¿Y cómo pueden convencer si no están convencidos? ¿Cómo pueden dar testimonio de un Jesús resucitado si no lo han experimentado? Como los discípulos de Emaús, van tristes caminando, nosotros esperábamos, pero ya se apagó la llama de la esperanza. Pero ¿qué sucede? Cuando arde su corazón con el fuego de la palabra y lo descubren en la fracción del pan, inmediatamente regresan. Nadie los motivó, nadie les escribió ningún documento, nadie les dijo hay que hacer esto. Ellos lo hicieron. Este famoso documento, que nuevamente no se los recomiendo, se los exijo que lo tengan, aquí lo dice, es impensable que quien ha sido evangelizado no evangelice a su vez. Fíjese, es impensable que en quien ha encontrado, el cardenal Bergoglio, lo que tú mencionabas, esa sonrisa, quien ha encontrado a Cristo, la perla de gran valor, no lo anuncia a otros. Claro. Es impensable. No se puede. Si no lo está haciendo, tú lo acabas de decir, es que entonces no has encontrado la perla, no tienes que comunicar. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles. Quiero volver solamente un momento al documento de Aparecida. Estoy completamente de acuerdo contigo que no lo vamos a hacer porque un documento. Pero es interesante que este documento nos abre la puerta para cómo poder contagiar, cómo poder llevar esta llamada de la evangelización a toda nuestra gente, a nuestras parroquias, a nuestros grupos, a nuestras diócesis, a todas partes. Solamente aquí presenta un proceso. Y fíjense el primer paso del proceso, Pepe. El encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos ya lo buscan, pero el Señor es quien llama y les dice, sígueme. Se ha descubierto el sentido más hondo de la búsqueda y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio del querigma y la acción misionera de la comunidad. El querigma no solamente es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el querigma, todos los demás aspectos del proceso están condenados a la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso la Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones. Pepe, esta es la piedra angular por dónde poder responderle a esa comisión que nos viene desde Jesucristo, Mateo, Marcos 16. Y creo que tú lo has dicho, aquí es donde está nuestro talón de Aquiles. No lo estamos haciendo. Estamos catequizando antes de evangelizar. Estamos dando comida a un muerto y un muerto necesita volver a la vida y después le das alimento como el hijo de la hija de Jairo. Cuando Jesús va, primero la resucita y después le dice a los padres, aliméntenla. Nosotros primero alimentamos con la rica catequesis, la doctrina, el catecismo a gente que no ha nacido de nuevo. Y lo primero que necesitan es nacer de nuevo, es tener una experiencia con Jesús resucitado. Y luego después viene la catequesis. Tú sabes cómo en México celebramos la fiesta de todos los muertos, ¿verdad? Que vamos a los cementerios y les llevamos a los muertos su mejor comida, lo que más les gustaba, la bebida que más. Y allá vamos con la comida a un muerto. Yo no sé si tú sabes de algún caso que algún muerto se haya levantado de la fosa y se haya comido el mole o los tacos que le llevaron. No. Está muerto, no puede comer. Te voy a contar algo que no sé si les guste a mucha gente, pero lo dije en el sínodo, al que el Papa me invitó personalmente. Nada más déjenme les digo qué sínodo habla, Pepe, para que se ubiquen. En octubre, el 7 de octubre, se inició en Roma, convocado por nuestro querido Papa Emérito Benedicto,
el sínodo sobre la nueva evangelización, Pepe Prado fue uno de los laicos invitado como auditor. Así que aquí tenemos a alguien invitado por el Papa a un sínodo que se llevó a cabo del 7 al 20 y pico de octubre. 28. Entonces hablaron todos los sinodales, como 60 cardenales. Yo pensé que iba a estar ahí el Papa futuro. Bueno, todavía no renunciaba a Benedicto, pero arzobispos, bueno, todo era lo mejor, podríamos decir, hablando estructuralmente de la Iglesia Católica. Y después de que hablaron ellos, comenzaron a dar chance a que los laicos habláramos. Y al primero que llamaron fue a mí, para sorpresa y para susto. Y yo les dije dos cosas, Pepe. Yo les dije, yo veo mi Iglesia Católica hoy como San José y María cuando van a Jerusalén a la fiesta, regresan con cantos, con antorchas, devociones, felices, pero se les olvidó Jesús. Y en el peregrinar de mi iglesia hay muchos cantos, muchas devociones, y muchas veces no se encuentra a Jesús. Es difícil encontrar a Jesús. Es muy difícil a veces encontrar la palabra de Dios. Y les dije, es muy difícil encontrar la alegría de haber encontrado el tesoro escondido. Y la segunda cosa que después pegó mucho y en varias entrevistas en diferentes medios internacionales me hicieron, fue cuando comenté, la pedagogía de la fe es un partido de fútbol, donde hay primer tiempo y segundo tiempo. El primer tiempo lo deben jugar los testigos evangelizadores que han tenido una experiencia de Jesús resucitado. El segundo tiempo lo juegan los catequistas, los maestros, los teólogos moralistas. Y le dije, señores obispos, ustedes son los entrenadores. Metan a jugar primero a los testigos, a los evangelizadores que dan su testimonio de su experiencia, que gritan, eso es querigma, querix, que gritan la buena nueva. Y en el segundo tiempo, pues metan a los catequistas, no inviertan el plan de Dios, porque ustedes son los responsables, porque ustedes son los entrenadores del equipo. Pero atención, cuando un equipo baja a segunda división, al que cambian es al entrenador. Es cierto, Pepe, qué bueno que no había leña verde en aquel momento en Roma y que estás con nosotros Mira, yo dije, es primera vez que me invitan, seguramente es la última. Voy a decir lo que tengo. Y creo que fue profético. Ajá. Los señores obispos tienen que aprender a evangelizar, Pepe. Es duro lo que estoy diciendo. Tienen la teoría, tienen el qué, pero no tienen el cómo. Y en ese cómo hay un proceso. Primero la evangelización fundamental, querigma, y después, segundo, la catequesis. No hay que invertirlo. No. Porque entonces estamos construyendo sobre la arena. Mira, Pepe, hay que poner los pies sobre la tierra. Simplemente vamos a ver la situación actual de nuestra iglesia, Pepe. Nos gloriamos de tener billones de católicos, pero sea usted honesto, ¿cuántos de estos católicos que nos llamamos o se llaman católicos están viviendo su fe? Están viviendo su fe. Los tenemos catequizados y muchos de ellos tienen una fe como hoy día católico a mi manera, o yo voy a la iglesia cuando quiero. Se han fabricado un catolicismo, pero no están viviendo su fe plenamente. ¿Y es por qué? Porque no están evangelizados. Pepe Prado escribió hace tiempo un libro que ya su título levantó muchísimas ronchas. ¿Te acuerdas del famoso libro? Que yo sé que muchos obispos cuando lo veían decían, ¡anatema! ¿Qué está diciendo este? Ir y evangelizar a los bautizados. Parece una herejía, ¿verdad? Esa es la más grande realidad en este momento. Deja que te cuente algo de ese libro, porque hace unos 10 años fui invitado a dar un retiro para 150 sacerdotes en Kielce, al sur de Polonia. Todos muy rigurosamente vestidos eclesiásticamente, los santos sacerdotes polacos. Y cuando yo hablé de evangelizar a los bautizados, se me acerca un sacerdote de 2 metros de altura que me pone la mano por acá. Pepe, dice, tú escribiste un libro, ¿verdad? Sí, varios. Ir y evangelizar a los bautizados. Sí. Dice, ¿por qué no escribes otro? Debes escribir otro. Yo lo miré para arriba y dije, ¿cuál? Ir y evangelizar a los ordenados. Dije, no, ese no lo escribo yo, ese escríbelo tú, porque no quiero que me corten la cabeza. Pero es necesario, Pepe. Es necesario.
Y créanme de verdad, no estamos en ninguna manera atacando a la Iglesia Católica. No, Creo que estamos hablando porque de la la amamos. realidad. Y solo el que la ama puede decir esto. Exacto. Si no la amas, no puedes decir esto, Pepe. Exacto. Yo porque la amo, porque nací y quiero morir en mi iglesia y quiero dejar a mi iglesia esta riqueza, hago estas observaciones y estas afirmaciones. Pepe, nuestro queridísimo Papa Emérito, el Papa Benedicto, ¿cuántas veces se lamentaba de la crisis de fe que estamos viviendo? Y la crisis de fe no se está refiriendo a nivel del mundo secular, se estaba refiriendo al mundo, a la crisis de fe que estamos viviendo dentro de nuestra propia iglesia. El Papa Seamos Francisco, realistas. el Papa Francisco, ¿qué ha dicho de la soltería de los sacerdotes? Dime, si no es una crítica fuerte del Papa. ¿Por qué? Porque es iglesia, porque ama a la iglesia. Yo también la amo. Amo mi iglesia católica. Por eso estoy trabajando en ella y por eso estoy llamado a dejar una bendición. Miren, hay mucho más que necesitamos escuchar de este hombre y yo sé que en los pocos minutos que me quedan no va a ser posible. Les ofrezco, Pepe, y de una vez te voy a comprometer que hagamos un siguiente programa para presentarlo en un futuro. Te voy a sacar jugo, mi hermano, porque hay mucho más que tenemos que elaborar. ¿Te puedo contar contigo en otro programa? Claro que sí. Así que vamos a tener un futuro programa con Pepe Prado para seguir elaborando. No ha terminado. Quiero hablar, antes de entrar en el final de este programa, quiero hablar de un nuevo libro que Pepe acaba de sacar a la publicidad. Y este libro, créanme, puede cambiar su vida. Y este lo recomiendo a cualquier bautizado, cardenal, obispo, sacerdote, religiosa, laico, catequista, cualquiera. Y se llama Nuevos Evangelizadores para la Nueva Evangelización. Pepe, lo hemos leído una serie de personas que yo conozco y créeme, nos has vuelto, el Señor te ha utilizado para volvernos a abrir esta dimensión de lo que tú mencionaste al principio, obrar y operar en el poder del Espíritu Santo. Háblanos en un minuto o 2 minutos de este libro. Bueno, lo que trato aquí de hacer es un resumen de mi experiencia de 40 años, que yo digo es como tratar de encerrar el fuego de la zarza ardiente en una cajita de fósforos, ponerlo por escrito, pero algo es algo. Y donde yo estoy subrayando el papel del querigma, la importancia del querigma, la necesidad del querigma en la iglesia, qué es su contenido, cómo se realiza, los problemas que tenemos para aceptar el querigma. En fin, pienso que es algo que parte de una experiencia vivida que trato de plasmar en escrito. Porque mira, Pepe, ahora ya se habla más del querigma en la iglesia, pero a veces se hace catequesis del querigma y se diluye y se pierde. Entonces aquí no, aquí es la experiencia de cómo hacerlo y tratar de que los demás lo puedan hacer. Eso es lo que tengo aquí, mi experiencia de 40 años, y no solo mía, porque muchos han trabajado conmigo y yo he colaborado con otros, he ido aprendiendo y así he ido creciendo esta misión que ahora después del sínodo yo estoy convencido. Es la línea del Espíritu Santo. Así es. No hay otra. Estoy seguro que hay muchos de ustedes que quizá por primera vez están escuchando esta palabra querigma. Déjenme rápidamente. El querigma quiere decir el anuncio de la buena nueva. Es la buena nueva. ¿Cómo presentar la buena nueva? Ese es el querigma. Y hay una metodología sencilla en cómo poderlo hacer efectivamente en el poder del Espíritu Santo. Fue lo mismo que hicieron Pablo, Andrés, Santiago, Pedro. Y de ahí Pedro, todos los demás, una vez que salieron de ese Pentecostés a llevar adelante, todos estamos llamados y podemos ser agentes, instrumentos de la nueva evangelización. Recuerden lo que decía San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Y espero que después de este programa usted quede por lo menos con esa inquietud, ay de mí si no evangelizo. Vamos a hablar más en el próximo programa de otros muchos aspectos que me interesa mucho compartir con mi querido hermano Pepe Prado. Pero Pepe, tú me decías que tú querías al final decir como una especie de un resumen, algún comentario final. Es una anécdota de algo que me pasó con una evangelizadora colombiana que se llama Blanca Ruiz, que ha andado por muchos lugares. Y ya la conozco desde hace muchos años en México. Después a veces nos hemos encontrado en diferentes congresos, predicaciones, países. Y ella es, creo que de Antioquia, donde las personas son fuertes, así. Ella tiene un color rojizo. Paisa, sí, le llaman, es fuerte y decidida y su voz ronca. Pues esta Blanca, después de que nos conocimos, tenemos confianza. Cuando la encuentro, no me saluda. Me mira a los ojos y me dice, su merced, sigue enamorado de Jesucristo. Y me golpea muy fuerte eso a mí.
Ella me conoció en mi edad de oro, de enamorado de Jesucristo, fascinado, y a veces con el caminar nos vamos enfriando, se va perdiendo el primer amor. La vuelvo a encontrar 4 años después. ¿Tú crees que me pregunta por Susi, por la familia, cómo estoy, mi salud? No, su merced, sigue enamorado de Jesucristo. Y siempre está así. Y para mí es un desafío no perder el enamoramiento de Jesucristo. Un día estaba yo en Houston, tratando de hablar por teléfono antes de la época de los celulares. Y yo ya buscaba aquí, buscaba por la tarjeta, por moneda, y en inglés. Yo en aquel tiempo no hablaba inglés, tampoco ahora, pero bueno, en aquel tiempo menos. Entonces, pues, ¿qué hacía yo? Y ya tenía mucho tiempo ahí, y alguien me tocó aquí el nombre. Yo dije, es alguien que quiere usar el teléfono, ¿no? Un momento, y yo sigo. Y me dicen, what company do you prefer? Yo no sabía nada de eso. ¿Y sabes qué respondí? My wife. Entonces, sigo intentando y buscando, y otra vez, pero no crees que me llamaron así, fuertecito. Terminé, dejé el teléfono y volteé. Su merced sigue enamorado de Jesucristo. Era blanca. En Houston. En Houston. En un el aeropuerto. Y Pepe, yo te conocí hace 40 años. Y yo te quiero preguntar, su merced sigue enamorado de Jesucristo. Si no, todo lo demás No tiene sentido. Es, dice San Pablo, pérdida, es, dices, esquíbalon, estiércol. Y yo quiero confesar una cosa que hace 4 años me di cuenta. Yo ya no estaba enamorado de Jesucristo. ¿Sabes de quién me enamoré? De las escuelas de San Andrés. ¿Y de qué hablaba? ¿Qué era lo que había en mi corazón? Y de la abundancia del corazón habla la boca. De Escuela San Andrés, de la metodología, del programa. Y cuando tú te enamoras de otra cosa, lo haces ídolo. Seguro. Por más bueno y santo que sea. Sí, Pepe. Un becerro de oro. Y para mí la escuela de San Andrés llegó a ser mi ídolo. Mi obra de mis manos, no de Dios. Y hoy día quiero renovar esto y decirle a la gente, su merced, sigue enamorado de Jesucristo. Todo lo demás pasa. Todo lo demás es semilla, dice Pablo en griego. Pérdida. Esquíbalon. Estiércol, o si quieren una palabra más fuerte la pueden usar. Pero eso es si usted ya no está enamorado de Jesucristo. Yo creo, Pepe, que ahí nos dejas una tarea maravillosa para cada noche en algo que yo repito que desgraciadamente lo hemos perdido y lo deberíamos retomar, el examen de conciencia cada noche. Y yo creo que cada noche sería una buena pregunta a nosotros mismos. ¿Sigo enamorado de Jesucristo? Y quizá en la mañana al empezar el día, antes de empezar con 1000 planes, 1000 proyectos, 1000 escuelas y 1000 proyecciones, preguntarnos, ¿estoy enamorado de Jesucristo? Porque tú has puesto el dedo en la llaga. Si no lo estoy, todo lo que yo haga no va a tener ningún sentido. ¿Y puedo dar una nueva edición de la pregunta? ¿Sigues enamorado de aquel que se enamoró de ti? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece con lo que nos ha dejado Pepe Prado, verdad? Tengo la dicha de tener ya ese sí. Voy a hacer otro programa con Pepe porque sé que ustedes han quedado apenas con un sabor de lo que todavía hay mucho más que compartir. Quiero darles las direcciones de Pepe porque estoy seguro que van a querer hacer contacto y ya empezar a averiguar cómo conseguir esta maravilla, este nuevo libro, Nuevos Evangelizadores. Pueden ir a su dirección es evangelización, tal y como está, no tienen que poner más, .net. Fíjense, evangelización.net. O, si no, para ir a las escuelas de evangelización, Andrés, es evangelización.com. Ahí tenemos esas 2 direcciones, ahí pueden encontrar tu página, pueden encontrar, y ahí hay forma de que lleguen a dónde se pueden conseguir sobre todo esta nueva producción, Nuevos Evangelizadores para la nueva evangelización. ¿Estoy bien? Bueno. Nos ha dejado con un nudo de la garganta a todos, ¿verdad? ¿Sigue usted enamorado de Jesucristo? Pepe, yo también, porque sí. Lo más común y más triste es acostumbrarnos a las obras de Dios. Y aún a ser ídolos de las obras de Dios. Y entrar en la rutina. Eso es lo peor que nos puede pasar. Ya. Hay mucho más que vamos a hablar en este próximo programa, que se los prometo con Pepe Prado.
La próxima semana, ¿quién voy a tener? Alguien que nos viene de España, que queremos muchísimo, el padre Santiago Martín, muy conocido por ustedes. Así que pasen la voz, el próximo lunes viene desde España para estar con nosotros nuevamente este queridísimo y tan ungido hombre de Dios que es el padre Santiago Martín. Así que, ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, no le pidamos más, una semana más de vida, aquí estaremos nuevamente en este nuestro queridísimo espacio, en EWTN, nuestra fe en vivo. Que así sea. Hasta la próxima. Adiós.